Saludos amigos, amigas, en este martes y 13 lluvioso del mes de diciembre del año 22. Tenemos una probabilidad de lluvia del 90% hasta las 12 de la noche. Esto es Tobarra a la una, les habla José Ángel Lorente. Vamos a charlar largo y tendido con el autor tobarreño, escritor Francisco José Peña Rodríguez. Tiene un libro formidable en el mercado. Vamos a conocer más sobre ese libro. De Alfonso XIII a Tierno Galván, estampas del siglo XX español, del Francisco José Peña Rodríguez. Obra ganadora del tercer Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Historia 2022. Felicidades, Francisco José Peña Rodríguez. Muchas gracias. Y bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, este es tu segundo libro, el currículum, que yo creo que en Tobarra eres más que conocidísimo, pero nos hacemos una aproximación. Eres doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en la España Contemporánea por la UNED. Fuiste assistant teacher del Dartmouth College en la Universidad Autónoma de Madrid, año 2001, y visiting lecturer en el Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos, año 2002. En la actualidad ejerces como profesor de lengua castellana y literatura en secundaria en el Instituto José Conde García de Almansa, en Albacete. Como crítico literario, eres especialista en novela, posterior a 1975, y en poesía del siglo XXI. Has publicado estudios en revistas de Estados Unidos, Rumanía, Perú, España, y sobre los escritores Luis Alberto de Cuenca, Ana Merino, José María Carrascal, Mercedes Formica y las poetas españolas del siglo XXI, además del ensayo La obra literaria de Joaquín Leguina, 1985-2006, que fue tu primer libro. Sí, exactamente. También tu tesis doctoral. Sí, la tesis doctoral la leí en 2008 y el libro salió justo ahora, hace 10 años. Eres también autor del prólogo crítico de Historias de la calle Cádiz de Joaquín Leguina, año 2010, La familia Wirkovics de Ferren Hersek, año 2014, La señora Mick o Mike de Nancy Benedict Freeman, año 2014. Colaboraste también en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, firmando las biografías de Josefina Aldecoa, Álvaro Pombo y Vicente Molina Foix. Desde hace más de una década te dedicas a la investigación histórica sobre la represión política y social durante la Guerra Civil y la posguerra, habiendo publicado varios estudios sobre depuración de maestros, revisionismo judicial en la posguerra y conflictividad social en 1934 en los campos de Ellín, en Albacete, además de un análisis sobre los sucesos de Yeste de mayo de 1936, todos ellos en Cuadernos Republicanos, revista del Ciere. Has realizado también alguna incursión en el relato corto y mantienes un blog de microrelatos. Vamos, ¿no te aburres? No, sobre todo en el instituto. Ahí me aburro menos todavía. Pero en el instituto estás enseñando literatura. Literatura, sí. Esa es siempre la confusión que he tenido en Tobarra. Una confusión que es bonita, porque además tiene su lógica. Porque casi todas las colaboraciones que yo he hecho aquí en Tobarra tienen que ver con la historia. Y fundamentalmente mis últimos trabajos, que han aparecido prácticamente todos en la revista de San Roque, pues tienen que ver con la historia social y política de Tobarra desde el siglo XVIII hasta ahora. Entonces mucha gente me habla conmigo interpretando que mi dedicación cotidiana es la historia, pero mi dedicación diaria es la lengua castellana y la literatura. ¿Pero no te gustaría enseñar historia? Pues mira, no lo sé, porque la historia me gusta como investigación y luego darla a conocer a los demás después de haber desarrollado esa investigación sobre cualquier tema, porque la gente en Tobarra sabe que investigué sobre la epidemia del cólera de 1834, sobre la guerra de la independencia, últimamente sobre la guerra civil y la posguerra, pero disfruto mucho enseñando lengua y sobre todo enseñando literatura en secundaria. Con lo cual no sabría decirte si me gustaría cambiar esa faceta por la historia a tiempo completo
o mantenerlo como lo estoy haciendo ahora, la historia como hobby y la literatura como profesión. La historia como descubrimiento, como investigación, como gozo también, porque cuando empiezas a encontrar cosas que buscabas, que suponías que estaban ahí, supongo que eso es casi como un tesoro, ¿no? Mucho. Sobre todo cuestiones que no necesariamente sabía que estaban ahí, porque algunas cuestiones que he trabajado sobre el pasado más reciente o menos reciente de Tobarra, a lo mejor me aparecieron de forma accidental. Por ejemplo, cuando descubro la importancia que tiene en nuestro pueblo la gran epidemia de cólera en 1834, es porque en ese momento estaba realizando mi árbol genealógico y un antepasado mío de Aljubé murió de cólera. Pero claro, te encuentras una lista de 300 personas y dices, ¿y esto qué es? Y entonces la vas repasando y te das cuenta la envergadura de que en un mes Tobarra perdiera 300 personas. Debió ser un shock para la sociedad del momento atroz. Y como eso, muchas otras cuestiones. La historia es una asignatura, es un tema, no sé si no suficientemente valorado, menospreciado, o no se le da la importancia que realmente tiene. Yo creo que la historia es importantísimo. No quiero ser reduccionista y decir que el hecho de desconocer nuestra historia nos va a condenar a volverla a repetir, porque siempre se dice eso, sobre todo cuando asistimos a algún debate político que nos llama la atención por desagradable, pero yo creo que deberíamos conocer en mayor profundidad la historia, para lo bueno y para lo malo, Y en España todavía quedan muchas cuestiones históricas que dar a conocer al gran público, que son elementos que en otros países como los Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, lo tienen totalmente superado, lo tienen normalizado, y nosotros todavía tenemos que hacer un ejercicio de conocimiento. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a lo que actualmente se denomina memoria democrática, sino, por ejemplo, en Tobarra desconocemos casi por completo cómo era la vida del pueblo en el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Y muchas cuestiones de hoy, pues hábitos cotidianos, comidas que se dan en las casas por los días festivos, costumbres que seguimos teniendo, provienen de ahí. Por eso es importante indagar en lo que fueron el día a día de nuestros pasados, los años de nuestros antepasados hace 200, 300, 400 años. Efectivamente existe una especie, no es matemática, pero existe una especie de relación causa-efecto entre lo que ocurrió y lo que está pasando ahora, ¿no? Por eso es importante conocer lo que ocurrió. En cierto modo, no sé si coincides en que a lo mejor sería más conveniente estudiar la historia cronológicamente hacia atrás, es decir, desde el presente hasta el pasado, no como se viene haciendo, porque muchas veces pues el pasado más reciente es el gran desconocido para las actuales generaciones. ¿Cómo lo ves? Exactamente. Mira, hace poco precisamente ese era una cuestión de trabajo que se va a intentar llevar en la Universidad de Castilla-La Mancha, porque lo mismo que cuando yo estoy enseñando la literatura, los autores de posguerra llegamos mal, y si damos segundo de bachillerato le decimos a los alumnos Cela, Carmen Laforet, Miguel Delibes, Antonio Moro Vallejo, etcétera, 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 lo estudiáis en casa, preguntarme dudas, si necesitáis unos apuntes os lo elaboro, y le metemos prisa. Lo mismo ocurre con todo aquello que se ha sucedido en nuestra historia. Yo creo que después del golpe de Estado del 12 de septiembre de 1923, no te digo ya la Segunda República o la Guerra Civil, que es el acontecimiento crucial español de la historia contemporánea, o la posguerra y la transición. Que de la transición, aunque no hayamos hecho una reflexión en voz alta, hace ya, el día menos pensado, nos vamos a dar cuenta que hará 50 años. Que no fue ayer. Bueno, tengo que descubrir que hoy es también tu cumpleaños. Gracias dobles y enhorabuena de nuevo por venir a esta entrevista. Lo digo porque coincide la transición con tu edad. Casi. Sí, bueno, el cumpleaños fue ayer. Lo que pasa es que lo voy a celebrar hoy porque tengo más tiempo libre. Efectivamente, yo nací el presidente del gobierno era Adolfo Suárez.
Con eso lo resumo todo. Y no se había aprobado la Constitución española. No va sobre la transición tu libro, nos quedamos en tu libro al principio de la transición aproximadamente, aunque te preguntaré cosas sobre la transición, ¿no? Pero cuando hablaba de los últimos acontecimientos o de cómo se estudia la historia, es que se está produciendo un paréntesis, es decir, las nuevas generaciones no conocen lo que deberían conocer, porque eso es lo que más nos está marcando en la actualidad, ¿no? De tu libro, ¿qué dirías que ahora mismo tiene un reflejo claro de lo que cuentas en el libro? Ahora mismo en el año 2022, ya casi en el 2023. ¿Alguna situación o...? Pues mira, se repite la situación de que Antonio Maura lidera el Partido Conservador, que es la primera vez que un partido conservador, que ya había fundado Antonio Cánovas del Castillo, es la primera vez que un partido conservador español, podemos hablar claramente que es un partido homologable al conservadurismo europeo. Y en un momento puntual, Antonio Maura se radicaliza, sus posturas personales se radicalizan, y el Partido Conservador se divide en dos, que es un poco lo que pasó hace unos años con el Partido Popular y esa escisión a la que dio lugar el grupo de personas que se fueron a Vox, ¿no? La única cuestión es que el Partido Conservador al final mantuvo la presencia social y política a lo largo del tiempo, y luego podemos hablar de Antonio Maura como el primer líder conservador propiamente dicho español del siglo XX. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, la fragmentación de la derecha se vuelve a repetir y se pueden repetir diversas inercias, como la falta de entendimiento de algunos grupos de oposición al franquismo, sobre todo de algunos grupos de izquierdas, por matices. Había personas de izquierdas como Enrique Tierno Galván que tenían claro que había más o menos que adoptar como mal menor la monarquía parlamentaria, y otros grupos entendían que había que hacer un referéndum para ver si el pueblo español elegía entre república y monarquía, que vuelve, pues esa fragmentación, puede ser también esos desencuentros que en la actualidad hay entre los propios grupos de izquierdas. Son pequeñas cuestiones que sí que se están repitiendo, no con los mismos parámetros, ni con los mismos discursos, ni los mismos presupuestos, pero sí se puede bucear en el siglo XX algunas cosas que están pasando ahora. Sí, pero parece que la fragmentación de la izquierda es una constante en la historia de España y en la historia del mundo, ¿no? No tanto la derecha en la historia de España en estos últimos años, ¿no? En el momento de la transición es un fenómeno nuevo, ¿no? Para el electorado de derechas, ¿no? Tener varias opciones, y además opciones con representaciones importantes, como Ciudadanos, como Vox, como el propio Partido Popular. Es que yo creo que en los años 80 Manuel Fraga, que sí que conocía bien la historia, al contrario que otros políticos a lo mejor más actuales, él tenía claro que ese era el gran problema de la derecha, que había sido una fragmentación durante la monarquía de Alfonso XIII. También estuvo la derecha fragmentada durante la Segunda República, porque la CEDA era posibilista, es decir, estaba dentro del sistema, más o menos radicalizada, pero estaba dentro del sistema, y luego estaba pues el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, la Falange de José Antonio, y eso lo conocía Fraga, y Fraga se procuró que en los años 80, si el Partido Popular quería llegar al gobierno, tenía que aglutinar todo el voto en él, lo que le ocurrió luego a José María Aznar, por ejemplo. Efectivamente, la izquierda está fragmentada desde el primer momento, es decir, ya nació así. Nació así. Es una cosa de nacimiento o de nación, como decimos aquí, sí, con cierta sorna, ¿no? Sobre esta etapa de tu libro se ha escrito mucho y se ha leído poco, me parece a mí, y se ha enseñado menos, como también apuntaba antes. ¿Crees que estamos en ello? ¿O sigue siendo asignatura pendiente y habría que hacer, sea con la memoria democrática, o sea con cualquier otra razón o con cualquier otro movimiento? ¿Cómo analizamos lo que nos está pasando? Yo creo que estamos preocupados en que se conozca la historia.
La memoria democrática lo que persigue es que aquellas cuestiones que se dejaron aparcadas pues se empiecen a recobrar. Es decir, vamos a contar algunas otras cosas que ocurrieron, especialmente en los años 40, en los años 50 y en esencia durante la dictadura del general Franco. Vamos a contar lo que ocurrió, ¿no? Pero lo que sí que se está procurando es que los estudiantes conozcan el antecedente directo de la época que les ha tocado vivir, que es ahora, pero que el antecedente inmediato es la transición y la propia dictadura del general Franco que acabo de citar, y la guerra civil. Es decir, nuestro día a día surge de la guerra civil. Fue un trauma, es un acontecimiento histórico sobre el que se ha escrito una cantidad de bibliografía ingente solo después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando digo un volumen bibliográfico ingente es a nivel internacional. Cualquier aspecto que afectara a los españoles durante la Guerra Civil tiene una investigación detrás. Pero claro, eso también nos dice muchas cosas. Desde, por ejemplo, por qué cuando sale el día de las elecciones los gráficos en televisión, al Partido Popular se le pone el azul y al Partido Socialista se le pone el rojo, por ejemplo, como colores, ¿no? Por poner una anécdota mínima. Y la idea es que los chavales conozcan todo eso. Yo sé que existe miedo en la sociedad de decir, a ver cómo se va a contar la historia, pero la historia solo se puede contar de una manera. Solo se puede contar lo que pasó. Entonces, yo no creo que vaya a haber ningún revisionismo, ni se vaya a reescribir, ni se vaya a destruir lo que ocurrió. Es decir, en la guerra civil hubo una masacre atroz en Madrid de gente que sacaban del barrio de Salamanca y fusilaban en Paracollos del Jarama, y durante la posguerra, en los campos de Llín, por ejemplo, me refiero a los 6 pueblos que están aquí alrededor de Llín, llegaron a estar encarcelados hasta el año 48 1.000 personas, que se sepa por el momento, porque se está investigando en el Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición en la Universidad de Castilla-La Mancha, y no son incompatibles. Es la misma lectura del mismo conflicto y de lo que ocurrió en 2 momentos distintos por 2 bandos distintos. No creo que se tenga que reescribir nada. ¿Cuál crees que es tu aportación, tu novedad con este trabajo? ¿Hay un nuevo análisis, un nuevo enfoque? ¿Qué es de lo que no se ha hablado nunca antes y que tú recoges en tu libro? Por ejemplo, en cuanto al general Franco, se ha hablado poco o muy poco en la bibliografía de cuál fue su formación académica. Evidentemente era un militar que pasa por una academia y su formación no fue solo el general africano o africanista de los años 20 que luego dirigió el Ejército Nacional durante la Guerra Civil, sino que tuvo un periodo de formación, ¿no? Y de ahí que lo compare con otro dictador de su época, que fue Antonio Oliveira Salazar, el jefe de Estado portugués. Y simplemente lo que recojo en el libro son protagonistas de la historia que a mí me han llamado la atención por algo. Y en estos 2 casos quería comparar su formación académica, porque Salazar es un profesor de economía de la Universidad de Coimbra y Franco es un militar, y entonces dices, si realmente cuando leemos la historia nos están diciendo que la mayoría de los dictadores, incluidos los que hoy existen, tienen una formación académica nefasta, o poco, o corta, o inexistente, ¿no? Menos Salazar, que era un catedrático de economía, que a nadie se le imagina que un catedrático de universidad, que es un mundo abierto al pensamiento, al debate y a la reflexión, pues se siente en el Consejo de Ministros y vaya cambiando la legislación hasta convertir Portugal en una dictadura de corte filofascista, por ejemplo. Y realmente hay cuestiones también que cuando hablamos de la oposición al franquismo, o la gente ve un documental en la televisión de la oposición al franquismo, pensamos en aquellos republicanos que pierden la guerra civil y se van al exilio. Pero es que en España había oposición. Y dentro de quienes en la guerra civil habían apoyado a Franco, llega un momento en que se cansan de que el régimen esté durando tanto, porque unos son monárquicos y quieren que se restaure la monarquía de nuevo, o en Alfonso XIII o en su hijo don Juan de Borbón,
porque otros son carlistas y prefieren que se restaure la monarquía en la línea carlista. Incluso hasta la propia mujer del dictador piensa que en lugar de Juan Carlos podía ser rey el duque de Cádiz con su nieta. Es decir, hay una serie de opciones que son oposiciones a Franco y que no son necesariamente las que habitualmente nos están contando, porque era lógico que los republicanos que pierden la guerra civil y se vayan al exilio intenten derribar el régimen. Entraba dentro de lo lógico. Lo que no entra dentro de lo lógico es que el propio cuñado de Franco, escritores falangistas como Dionisio Ridruejo o Mercedes Formica, abogaran por otra solución al régimen del momento. Bueno, lo que es cierto es que Franco, cuando se ha comparado su momento histórico y también su acción política, siempre se ha hecho junto a Mussolini o a Hitler. Esto es quizá una novedad con el profesor Oliveira Salazar, por el fenómeno ibérico. ¿Entre ellos se conocían, entre ellos se soportaban o se ignoraban totalmente? Se soportaban malamente, había resquemores. Franco pensaba que Oliveira Salazar era excesivamente intelectual y Oliveira pensaba que Franco era excesivamente poco formado intelectualmente. Lo que pasa es que la supervivencia del uno dependía también de no enfrentarse al otro. El iberismo siempre ha existido, que es la idea, para quien no lo conozca, la idea de sumar a España, Portugal, como en tiempos de Felipe II. Lo que pasa es que al llegar ya la dictadura del general Franco aquí y la de Salazar en Portugal, prácticamente el iberismo se deshace por una cuestión geopolítica ya de los Estados Unidos, porque a Estados Unidos le convienen las dos dictaduras, pero hizo inicialmente un apoyo mucho más firme hacia Portugal que hacia España. Las reticencias hacia España le duraron más a los norteamericanos. Pero quizá porque Portugal estaba claro que no se alineaba con el eje, ¿no? Esto era lo que en principio le daba a los americanos, porque los americanos siempre son interesados, no es una cuestión ideológica, es decir, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, así de sencillo. No estaba por la cuestión democrática, ni lo está ahora siquiera. Fíjate ahora cuánto quieren a Venezuela. Hombre, efectivamente, la historia está en que Estados Unidos entiende que los dos regímenes ibéricos le son muy útiles. Es decir, en el momento en el que haya elecciones en cualquiera de los dos países, y el pueblo español o el pueblo portugués puedan optar por otras opciones distintas a los intereses generales del mundo occidental representado por Estados Unidos, pues se pierde el control del Mediterráneo, por ejemplo, entre otras cuestiones. Ahí efectivamente el más inteligente de los dos inicialmente fue Salazar, que no cortejó a Hitler abiertamente. España intentó obtener algún beneficio de esa relación con Hitler, y solo cuando los altos dirigentes del régimen español se dan cuenta, en primer lugar, que no van a obtener nada, y en segundo lugar, que la guerra en el año 42 está cambiando a favor de los aliados, es cuando Franco providencialmente, y lo digo providencialmente para él porque considero que fue un acierto crucial, nombra a Gómez Jordana ministro de Asuntos Exteriores, que era un hombre que se llevaba muy bien con la Inglaterra de Churchill. Entonces, ese fue, yo creo, la salvaguarda posterior del régimen franquista, porque aunque Churchill tardó tiempo en convencerse, al final entendió que para el mundo occidental era más fácil mantenerlo en los dos regímenes ibéricos que optar por dejar caer las dictaduras. Pero la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, hasta el 75, fíjate, ¿no? Es decir, todavía podrían haber cambiado muchísimo las cosas, pero sencillamente les era útil. Sí. El régimen franquista les era útil. Ese es el otro capítulo del libro, es decir, los presidentes republicanos de los Estados Unidos entienden, digo los presidentes republicanos porque, por ejemplo, el general Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, es un hombre conservador, católico y con una idea muy tradicional de la familia, que coincide prácticamente con el general Franco en todo, incluso en que los dos son militares que, siendo muy jóvenes, han alcanzado el generalato, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con Nixon y Gerald Ford.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, los demócratas norteamericanos tampoco mueven ninguna ficha a favor de la oposición al franquismo. Yo siempre cuento, en este libro no lo recojo claramente, pero sí que lo cuento, que en la guerra civil el futuro presidente Kennedy viene a España, el padre, Joseph Kennedy, lo deja en Madrid para que haga un apoyo cerrado de la democracia que representa, según su punto de vista, la Segunda República, pero Joseph Kennedy se va a Burgos a negociar venta de petróleo a las tropas del general Franco. Y luego él es el que está detrás de su hijo. Él es el que se empeña en que su hijo sea presidente cuando se le muere el hijo mayor, que es al que había designado como futuro candidato. Quiero decir que los Estados Unidos mantienen sus propios intereses, y durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX los intereses de los Estados Unidos coinciden con los intereses del Reino Unido y con los intereses de España y Portugal. Con lo cual aquí, café para todos. Bueno, y ahora mismo también. Es decir, fíjate también, claro, que está el mundo revuelto, ¿no? Pero Estados Unidos tiene sus propios intereses y además intereses, parece que económicos en primer lugar, o por lo menos sacan partido de cualquiera que sea la situación. Se venda el gas, se venda el petróleo, sea cual sea la situación. O por lo menos lo parece. Sí, lo que pasa es que, bueno, también es verdad que Estados Unidos en esa relación bilateral sí que ha invertido en España, porque evidentemente cuando se firman los pactos del año 52-53 a España le vino muy bien la ayuda económica que hubo. Es verdad que nos habían dejado fuera del plan Marshall, pero luego existió una ayuda que viene incluso antes de la firma del pacto, que a España le vino muy bien en líneas generales, porque ese dinero es el que permitió acabar con la autarquía de los años 40. No digo que acabar con la miseria o con los desajustes sociales que hubo, pero sí con la autarquía, porque además es que no se había firmado un pacto con cualquiera, se había firmado un pacto con la primera potencia mundial. Está claro que hay una aproximación muy interesante en el libro a los dos dictadores, tanto Franco como Oliveira Salazar, pero hay más nombres propios como Alfonso XIII y Maura, quien ya has mencionado. Bueno, el rey Alfonso XIII le trataba de usted a Maura y era el único. Exactamente. Era Alfonso XIII... Lo digo porque es significativo, ¿no? Sí, tanto sí. de uno como de otro. Alfonso XIII tenía claro que en los momentos de mayor problemática para la monarquía, que hubo varios, sobre todo por cuestiones de la guerra de Marruecos y cuestiones como la Primera Guerra Mundial, etcétera, la única persona capaz de aglutinar una propuesta política era Antonio Maura. Lo que no quería el rey era que lo controlara. Eso parece muy Borbón, pero es así. Entonces, Alfonso XIII no quería un primer ministro que le marcara las directrices políticas, porque además la Constitución de 1876 no le permitía al monarca hacer todo lo que el monarca quisiera. Pero hacía mucho más que el monarca actual, ¿no? Porque quizás sí, por tenemos supuesto. una gran confusión entre la monarquía absoluta, la liberal y la parlamentaria, que es la que tenemos. Es decir, cuando hablamos de monarquía parece que todo es lo mismo y no es así. Los enfrentamientos, por ejemplo, entre Antonio Maura y Alfonso XIII por el nombramiento de militares hoy son impensables. El jefe del Estado español es además el jefe del ejército, pero los nombramientos militares hoy lo hace la ministra de Defensa. Pero el monarca no discute el nombramiento. Pero intervenía abiertamente. Alfonso XIII, sí. Alfonso XIII hacía él precisamente los nombramientos, y se encuentra con políticos cortesanos como el conde de Romanones que le siguen el juego, porque seguirle el juego implica que tengo el favor real y permanezco al frente del poder más tiempo. La cuestión es que, insisto, cuando en España hay algún problema concreto y grave, al final Alfonso XIII recurre a Antonio Maura. Claro, pero entre el reinado de Alfonso XIII y su bisnieto hay una grandísima diferencia entre las dos monarquías, ¿no? O sea, es que no tiene... Son totalmente distintas, no tienen nada que ver. Primero, la formación del actual rey y la de su antepasado no tienen nada que ver, porque Alfonso XIII no tiene prácticamente formación académica, solo tiene formación militar, y luego Alfonso XIII era autodidacta en otras cuestiones, como por ejemplo los deportes, los coches y ese tipo de
El cine cine. Hacía cine, sí. Encargaba cine. Sí. Sí, mencionabas el conde de Romanones y apuntas en tu libro que fue fundamental justo para que se marchara Alfonso XIII, ¿no? Año 31. Sí, a cada cual hay que reconocerle lo positivo. Yo creo que el hecho de que el conde de Romanones permaneciera hasta última hora con Alfonso XIII y el permanecer hasta última hora implicara que él fuera el interlocutor con el gobierno provisional de la República, evitó tiros. Lo digo claramente. Evitó tiros en el año 31. Exactamente. En algún momento, plena pasada la contienda, pues los monárquicos intentaron o pensaron que Alfonso XIII podría volver. Sí. Ellos pensaban que la palabra que les había dado Franco durante la guerra civil la iba a cumplir. Lo que pasa es que primero muere Alfonso XIII en el exilio en Roma y luego empiezan a intuir que la relación entre don Juan de Borbón y Franco no es buena. En el caso de don Juan de Borbón, por los comunicados públicos y oficiales que hace, y en el caso de Franco, por los movimientos que también hace, ¿no? Y cuando hablo de los monárquicos, no estoy hablando de gente que viviera en el Madrid del barrio de Salamanca y que fueran antiguos nostálgicos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. No, me refiero a generales como el general Quindelán, que había sido el general jefe del aire durante la guerra civil, el general Varela, que era el ministro del ejército. Es decir, estamos hablando de gente importante en el seno del régimen que entiende que la palabra que les dio no se va a cumplir. Y ahí es cuando deciden escribir una carta en la que le piden a Franco que se aparte. Y realmente, al final, los que son apartados son ellos, evidentemente. El papel de la falange, una decepción también por parte de los falangistas puros, por decirlo así, porque también hubo una especie de intoxicación, también por decirlo así, ¿no? La falange mutó. La falange se convirtió en un partido al cual fueron a acabar quienes durante mucho tiempo habían sido gentes de izquierdas y querían no tener problemas durante el régimen franquista, y quienes no tenían nada mejor que hacer con su vida que entrar en el partido y medrar en la administración pública, que se llamaba Movimiento Nacional, desde el año 43. Entonces sí que hay gente que son falangistas de primera hora, amigos de José Antonio, pues Dionisio Ridruejo, el propio Ramón Serrano Súñer, la escritora Mercedes Formica, a la cual yo dediqué hace unos años un trabajo académico, que entienden que una vez que ha muerto José Antonio Primo de Rivera y no encabeza él el ideario de Falange, no tiene sentido. Pero ya en ese momento el partido se había convertido en el partido único de un régimen y estaba siendo liderada por el general Franco, con lo cual esas voces de los que se denominan camisas viejas ya no contaban. La ley de sucesión estaba todo atado y bien atado. ¿Era un regreso a aquella monarquía liberal de Alfonso XIII o de verdad se contemplaba la opción monarquía parlamentaria tal como la conocemos? No, yo creo que Franco pensaba en la monarquía de Alfonso XIII. Esa es la que él conoció y en la que él tenía en mente. Franco no pensaba que en nuestra historia íbamos a tener a Torcuato Fernández Miranda. No estaba previsto. No estaba previsto. Y Torcuato Fernández Miranda es el que, de la ley a la ley, de hecho hay una película maravillosa sobre ese momento de la vida de España y de Fernández Miranda, es el que realmente tiene claro cuáles son esos pliegues de la ley que si no la saltamos nos permite que no nos llamen perjuro y podemos pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria. El papel de la mujer del dictador, Carmen Polo. Pues, ¿hasta qué punto crees que tenía importancia o tenía peso en las decisiones que se tomaban en el país? Yo creo que a partir del 73, de la muerte de Carrero, y sobre todo con la primera vez que ella es decisiva es cuando se elige presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro y no a Fernández Miranda. Eso ya lo dice todo, ¿no? Pero el general Franco podía tener muchos defectos que los historiadores los han resaltado y que muchos
muchas personas que nos están escuchando y que han visto películas, series, documentales. Si hay una película y te corto, o una serie, o un libro que dibuja perfectamente ese perfil de Franco, te atreverías a decir cuál. Si no ahora, después. No sé, lo pienso y ahora al final te lo digo. Vale. Pero lo que quiero decirte es que hay una cuestión que le reconocen todos, y es que una vez que él tomaba una decisión y daba una palabra, no se cambiaba. Entonces, para él era totalmente impensable, después de haber nombrado en las Cortes en 1969 a Juan Carlos, dar marcha atrás para nombrar a Alfonso de Borbón, aunque éste estuviera casado con su nieta. Eso es, yo creo que es una baza que jugó muy a favor de Juan Carlos. Pero por lo demás sí que es verdad que Carmen Polo y el búnker, que estaba formado por Girón de Velasco, Carlos Arias Navarro y todo aquel grupo de antiguos colaboradores de Franco, sí que tenían claro, intuían que Juan Carlos podía traer una monarquía parlamentaria y intentaron que fuera Alfonso de Borbón. El prólogo es de Joaquín Leguina, y Joaquín Leguina habla precisamente del 23F. Esto escapa ya un poco al ámbito temporal del libro, ¿no? Pero estamos hablando de la transición año 1981, ¿no? Y además, ¿qué papel le adjudica Joaquín Leguina, y tú también, a Juan Carlos I en aquel 23F de 1981? Porque dice Joaquín Leguina en su prólogo, vamos a ver si lo encuentro, ¿no? Que bueno, que no era precisamente, fue inercia democrática del país y el destacado papel de Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Sabino Fernández Campo lo que frenó en seco el golpe de Estado. No menciona a Juan Carlos I. Sí, yo creo que la importancia del 23F está en que en la Casa Real estuviera Sabino Fernández Campo. Yo no sé si la gente tiene claro que Sabino Fernández Campo era militar. Otra cosa es que él pasa a la vida civil porque es subsecretario con Adolfo Suárez y luego pasa a la Casa Real. Siempre va a existir esa incógnita y esa polémica de hasta dónde sabía Juan Carlos I, hasta dónde estaba implicado Juan Carlos I y hasta dónde pudo haber llegado. Eso siempre hay historiadores que todavía lo siguen planteando. Yo creo que él se encontró con que algunos comentarios en privado que había hecho sobre el cansancio personal que tenía sobre el presidente o con el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, eso le llevó a pensar a gente como Alfonso Armada que estaba diciendo poco más que se lo quitaran de encima, ¿no? Esa es la hipótesis que quieren intentar despejar muchos historiadores. Yo creo que efectivamente aquí hay varias cuestiones. La primera es Sabino Fernández Campo, que él, controlando la información que llega y que sale de la Casa Real, para en parte el golpe. Pero luego los medios de comunicación a nivel internacional abrieron el 24 de febrero de 1981 con la fotografía de Adolfo Suárez sentado en el escaño. Vale. Adolfo Suárez llegó a decir años después de qué hubieran pensado por ahí de un presidente que se tira al suelo, ¿no? Y él entendió que la dignidad era quedarse. O Manuel Gutiérrez Mellado, evidentemente con más años que Tejero no lo tiró al suelo. Esos comportamientos y esas actitudes muy dignas, como en su momento la tuvieron también Manuel Fraga y Santiago Carrillo, que eran antagónicos el uno del otro, pero Carrillo tampoco se tiró al suelo, y Manuel Fraga llega un momento a lo largo de la noche que dice, mire, hagan ustedes lo que quieran, pero nos vamos a ir de aquí. Pues son actitudes que colaboraron a que el golpe fracasara, porque yo creo que la suma de todas esas actitudes estaba claramente por la democracia. Pero tampoco Juan Carlos I entorpeció la labor de Sabino Fernández Campo, por ejemplo. Bueno, es algo que nos seguimos preguntando todavía, y que está pendiente. Es decir, es una de las cuestiones de la transición o de la memoria democrática o de este periodo que tenemos que saber con detalle. Sí, yo, salvo a riesgo de equivocarme, que espero que no, yo creo que Juan Carlos I tampoco estaba plenamente detrás del golpe. El elefante blanco famoso que tenía que llegar al Congreso y dar una lista de un gobierno de concentración nacional era Alfonso Armada.
Tierno Galván, otro nombre propio y evidentemente protagonista de tu libro, de la parte final de tu libro, ¿no? Sí, y bueno, en parte del prólogo también de Leguina, porque Leguina fue el concejal de Hacienda de Tierno Galván. Enrique Tierno Galván es un personaje también polémico, porque hay aspectos de su vida, especialmente hasta los años 50, no claramente conocidos, y determinados historiadores los tiene a favor y en contra. Pero es un personaje todavía desconocido también en lo político, porque es un catedrático represaliado por el franquismo, es un antifranquista que dialoga con todo el mundo, incluso con partidos políticos izquierdistas del extranjero, que es posibilista porque él intenta encontrar un acuerdo al mayor nivel posible para cuando Franco muera, porque además los grupos de oposición entienden a partir del 69-70 que a Franco no le debe quedar mucho y que lo mejor es esperar a que él muera. Y además, yo creo, como digo, o dejo caer en el libro, que en el formar gobierno en el Ayuntamiento de Madrid de 1979, en coalición con el Partido Comunista de España, entonces en el Ayuntamiento encabezado por Ramón Tamames, le hizo gobernar la gran ciudad que era Madrid, porque ya era la primera ciudad del país en número de habitantes, y además desarrolló inicialmente hasta el año 82, en el primer mandato, varias cuestiones de carácter económico, de carácter urbanístico, con acierto. La gente vio que esa coalición social comunista no era tampoco ni contraria al régimen, ni cuestionaba al rey, ni cuestionaba el sistema, ni rompía la armonía de Madrid, que entonces, como toda España, era una ciudad donde había un alto nivel de desempleo. Y yo creo que quien tenía reticencias, por ejemplo, a inicios del año 82, en votar al Partido Socialista de Felipe González, tenía un modelo en el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que eso despejó la incógnita de qué podían hacer los socialistas en el poder, porque evidentemente cuando Tierno Galván gana las elecciones del 79, Adolfo Suárez en ese momento todavía está en una posición política fuerte y de alto nivel, y no está siendo cuestionado todavía, ¿no? De hecho, un mes antes de las municipales, Adolfo Suárez gana las generales. ¿Y las municipales también? Y las municipales también, efectivamente. Otra cosa es que gobiernen en Madrid y en Barcelona, ¿no? Pero las municipales también las gana la UCD. De hecho, en Tobarra, por ejemplo, la lista más votada fue UCD, con Narciso Senosiaín, pero luego se conformó un equipo de gobierno encabezado por Vicente Merino entre socialistas, independientes y comunistas. Con lo cual, quiero decir que es un poco la carta de presentación, o la persona que abre la puerta al poder al Partido Socialista de Felipe González. ¿Y no te parece que, por supuesto que sí, pero no te parece que eso es además apoyado porque el ejemplo de Madrid cundió en toda España? Has mencionado el propio caso de Tobarra, pero pasó en toda España, es decir, aquellos ayuntamientos Totalmente populares, ¿no? Que además demostraron buena gestión, y una gestión práctica, pragmática totalmente, con lo que el pueblo necesitaba en cada caso. Quizá fue ese tirón el que les llevó a la victoria de socialistas del 82, sí. El conjunto de España. Sí, yo creo que sí, que está claro. Es decir, cuando Felipe González gana las elecciones de octubre del 82, los ayuntamientos socialistas están funcionando 4 años. Y mucha gente se da cuenta que el día a día sigue siendo normal, que no, pues que el rey sigue la zarzuela, que esos ayuntamientos han convivido con 2 presidentes del gobierno de centro derecha, como fueron Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, y que el sistema funcionaba. De hecho, además fue una época en la que esos pactos de los ayuntamientos habían tenido un simulacro en los pactos de la Moncloa, que luego no terminaron de arreglar los problemas económicos que hubo, y insisto en el elevado nivel de paro que hubo en los años 80, pero que la gente entendió que no era el PSOE de la Guerra Civil, ni el Partido Comunista de la Guerra Civil. Y por la gente entiendo los españoles de clase media, la mayoría, que durante 40 años habían estado escuchando en los discursos oficiales
consignas contrarias al socialismo y al comunismo, y dijeron, pues oye, tampoco pasa nada por sentarse a hablar con ellos. Acabamos de poner el ejemplo de Madrid y el de Tobarra, pero eso fue en Barcelona y fue en muchísimos otros sitios. No, y además con unos tiempos tremendamente tensos, ¿no? Porque no solo fue el 23F, sino que en el propio año 82, ganando ya el Partido Socialista, pues había ruido de sables. Ha sido también una constante poco conocida, o quizá pendiente también de revisarla en profundidad, ¿no? Sobre lo que ha pasado. Sí, que se sepa, a Felipe González le intentaron hacer 2 golpes de Estado. Lo que pasa es que el entonces presidente del gobierno entendió que para la salud democrática del país era mejor no hacer mucha propaganda de aquellos 2 episodios. No hablemos del tema. Exactamente, pero lo cual no quiere decir que no se investigara y que no se sepa más o menos quién pudo estar detrás. Por lo menos se sabe unos cuantos que estuvieron detrás de los intentos golpistas, pero no todo, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que en ese momento también es verdad que Felipe González necesitaba necesariamente reafirmarse tanto a nivel nacional, como un presidente democráticamente elegido, el primero de izquierdas desde la guerra civil, que gobierna con normalidad. Pero de una manera abrumadora, ¿no? Cuando vemos el Parlamento, la fragmentación que tiene ahora mismo, eran 200 y pico diputados. Sí, exactamente. Y bueno, hay que tener en cuenta que son 202 diputados del Partido Socialista, pero el que pasa de 20 a 105 también es la Alianza Popular de Fraga. Es decir, en ese momento los españoles ya se decantan por 2 opciones, que viene a ser un poco lo que ya había ido ocurriendo en el país durante la monarquía y no tanto durante la Segunda República, y eso es lo que estuvo hasta el año 2015 aproximadamente, ¿no? El bipartidismo que le denominamos. Y yo creo que ese reconocimiento primero vino en las urnas y luego se tenía que reafirmar en el día a día de la gestión para Felipe González y en el día a día de la oposición de Manuel Fraga. Bueno, aquí hay un trabajo en tu libro de lectura, de documentación, de investigación, de darle vueltas a la cabeza. Muchas cosas se habrán quedado fuera. Sí. ¿Qué, por ejemplo? Pues, hace poco me preguntaba, por ejemplo, el periodista José María Carrascal, ahora está en el ABC, me decía que se ha quedado en el tintero lo que yo pienso de lo que fue la España de los años 80, por ejemplo, ¿no? Se me ha quedado también fuera un personaje tan poderoso política e históricamente como Adolfo Suárez, que es verdad que lo estamos reconociendo con el paso del tiempo, y cuando algunas veces vemos el telediario hoy y decimos, ya quisiéramos pillar un tío que se sentaba a hablar con cualquiera. Podían pactar o no, pero por lo menos se sentaba a hablar, ¿no? Y ahora lo que hacemos es pedir directamente en la calle que se sienten y hablen, ¿no? Y se me ha quedado también pues algunas cuestiones, como por ejemplo cómo se vivieron en determinados lugares el proceso de transición, ¿no? Eso es un trabajo que se está haciendo actualmente en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, recuperar cómo se hizo la transición en los pueblos de Albacete, ¿no? Pero bueno, he querido lanzar la primera pincelada en cómo se hizo la transición en el Ayuntamiento de Madrid, que, insisto, era el más importante, y es cuestión de entenderlo. Cuando le he preguntado alguna vez a Joaquín Leguina, ¿cómo te encontraste la hacienda municipal? Y me dijo, un desastre. Madrid estaba en quiebra. Así de sencillo. Es decir, son cosas que quizá en algún otro trabajo saque a colación porque se han quedado fuera, pero puede haber segunda parte, o puede haber continuidad. Continuación. Sí. Ya te digo, ya se me ha preguntado en algún sitio por qué lo que sigue. No, yo entiendo que el gobierno de Felipe González ya es historia, ya han pasado más de 25 años, lo podemos enjuiciar con perspectiva. De hecho, ahora hace 40, en octubre de 1982 gana las elecciones, y el 2 de diciembre
del 82, hace 40 años, forma gobierno, ¿no? Ya lo podemos analizar con perspectiva histórica. ¿Ha terminado la transición o no? ¿O necesitamos una segunda transición? Yo creo que la transición terminó el día en el que Felipe González ganó las elecciones, porque eso implicaba que en España, dependiendo de los españoles, podía gobernar el centro derecha, hasta ese momento Adolfo Suárez, o el centro izquierda, a partir de ese momento Felipe González. Si había alguna duda, se consolidó en el año 96, cuando después de 12 años se cambió, los españoles cambiaron el gobierno de Felipe González por el de José María Aznar. Si necesitamos una segunda transición, es una pregunta un poco complicada, porque realmente yo creo que el sistema democrático nos ha ido bien. Lo que quizá necesitemos es que nuestros políticos actuales pasen por una transición. Es decir, sepan lo que llevan entre manos y estén a la altura. A lo mejor eso es una segunda transición. Claro, la Constitución del 78 nos dota de un sistema democrático, pero yo digo que sin demócratas no hay democracia. Somos demócratas. Bueno, pues los partidos políticos por dentro, pues la verdad es que no del todo, ¿no? A veces en la calle no vamos a echarle la culpa a todos los políticos. A veces pensamos que lo que nosotros pensamos es lo correcto y que los demás están equivocados, y a lo mejor no necesariamente, por ejemplo. Entonces, sí que tendremos que aprender a ser demócratas. Y aprender a ser demócratas implica que a veces, para hacer algo útil para todos, me tengo que sentar a hablar con alguien de una ideología que no es la mía, encontrar aquello en lo que estamos de acuerdo y llevarlo adelante. ¿Esto dónde se enseña o dónde se aprende? Pues hombre, lo deberíamos aprender ya en el día a día y en la calle y en encontrarnos con la gente, porque todos tenemos grupos de WhatsApp donde tenemos amigos que votan cada uno a su sitio, ¿no? Y ya lo deberíamos tener aprendido. A lo mejor necesitaríamos explicar claramente en los colegios de primaria, en los colegios de secundaria, lo que es nuestra democracia, lo que es nuestra Constitución, cómo funciona nuestra democracia y cómo consolidarla. Pero también en las casas, también en las casas. No todo tiene que quedar. El sistema educativo tiene un porcentaje también en las casas, igual que a nosotros nos han enseñado siempre en nuestra casa a cosas. Y en el Parlamento. Y en el Parlamento. Mira, cuando uno hace un examen a un alumno y lo dice un profesor, pues yo les exijo que no tengan el móvil, que no tengan estuche encima de la mesa, que solo pueden tener un boli, un típex y las hojas de examen. Y cuando vamos al Parlamento hay una norma y un reglamento. Bueno, pues si en el instituto estamos enseñando a cumplir una norma y un reglamento, en el Parlamento hay que dar ejemplo cumpliendo las normas y el reglamento. ¿Dónde se puede encontrar tu libro? Pues, por ejemplo, en Tobarra, en la papelería Águeda y en la papelería La Hoja y en la zapatería de Antonio Zapatero. En Ellín, por ejemplo, en la librería Libros, en Albacete en la Popular, en la librería Circus, en Almansa en la papelería Castillo. Yo he procurado que esté fundamentalmente en librerías, papelerías de barrio, para que se pueda comprar allí, ya que compramos algo más. No es un libro caro, vale 16 euros. Y prefiero que la gente lo compre en las librerías de barrio a comprarlo por internet. ¿Que lo compran por internet porque les viene mal? Pues tampoco voy a ser muy exigente, pero preferiría que se comprara las librerías de cercanía. Bueno, la edición del libro es el tercer premio internacional, Cuadernos del Laberinto de Sí, esa es una parte del premio, editarlo. Es una parte del premio. Que no es poco. La edición no es importante, bastante importante. ¿Estás teniendo ya reacciones al libro? Sí, bueno, esta es una de las varias entrevistas que ya me han hecho, ya hay gente que lo ha leído como tú y me ha comentado pues aspectos del libro, pues que le llaman la atención, que no, que se sabían. A veces hay mucha curiosidad para saber hasta qué punto Joaquín Leguina pues me ha podido contar más o menos. Está de actualidad.
está de actualidad por lo que ocurrió el otro día con su afiliación al Partido Socialista. Pero bueno, las conversaciones que yo he tenido sobre Leguina respecto a esto, pues son muy, muy curiosas, ¿no? Él se va a un debate en la radio con un ingeniero de la UCD que va en la lista del Ayuntamiento de Madrid, en la lista en la que iba Florentino Pérez, por ejemplo, el presidente del Real Madrid, y claramente reconoce, dice, vea, yo cuando salí de la radio me daba cuenta que yo había hecho el ridículo, que el otro iba preparado, no, iba sobradamente preparado, ¿no? Y esas anécdotas también son parte de la historia, porque ellos son los que hicieron aquellas elecciones, ¿no? ¿Tus alumnos lo han leído o les has hablado del libro o no saben siquiera la Sí, les he hablado del libro. Lo que pasa es que a los alumnos que lo compren y lo lean va a costar más. Aún falta un poco, ¿no? Aún falta un poco, sí. Bueno, ¿crees que el género, la lectura histórica, la historia, está de moda o está como siempre o todo lo contrario? Mira, en España, afortunadamente, el género que más consumen los lectores españoles e hispanoamericanos es la novela. Eso es lo que nos ha hecho grandes a nivel internacional, ¿no? Cualquier nombre grande de la historia de la literatura es hispano, ¿vale? Pero yo creo que la historia también tiene bastante tirón, la novela histórica, por ejemplo. Lo que yo he querido con este libro es que no sea un manual de historia académico que la gente lo coge y lo lee y te dice, madre mía. Yo he utilizado el mismo estilo que utilizo cuando escribo para la revista de San Roque, por ejemplo, ¿no? Quiero que sea historia, pero que la gente lo lea y disfrute del rato que está leyendo, de la anécdota curiosa. Todas están contrastadas, Hay una anécdota que yo repito mucho y la he incorporado ahí. No sé si te has dado cuenta que hablo que Alfonso XIII era muy aficionado a las películas picantes y el que hacía de productor era el conde de Romanones, pero es que eso es así, está totalmente documentado, ¿no? Pero es que eso es una parte de la faceta del rey. El rey era así. Bueno, era pornografía. Totalmente. Total. El primer cine X español lo encarga Alfonso XIII a través del conde de Romanones, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay anécdotas. El propio Joaquín Leguina cuenta su propia anécdota de que está pasando un fin de semana con una amiga y lo llaman y le dicen, oye, que vamos a formar gobierno, bájate a la plaza de la villa que estamos aquí celebrándolo, ¿no? Pero es que todas esas cuestiones son parte también de la historia. Otras cosas cómo se cuente. Te preguntaba por una película, si hay alguna que te haya venido a la cabeza que nos explique el momento y el perfil del personaje, en este caso del dictador. ¿Hay alguna que digas ahí? Yo creo que sí. La verdad es que hay se hizo en Antena 3 una miniserie. Yo creo recordar, no sé si era en el año 2012 o en el año 2015, Manuel Alexandre era el que hacía del general Franco. Esa miniserie era la que, aunque se centraba en los últimos días de Franco, hablamos octubre, noviembre del 75, creo que es el producto cinematográfico que mejor refleja no solo el Franco de última hora, sino la relación que tenía de verdad con el sucesor, que era Juan Carlos. Respecto al episodio que yo hablaba, es decir, de quién se da cuenta de cómo pasamos de una dictadura a una democracia, hay una película, De la ley a la ley, que se centra en la figura de Fernández Miranda, pero también aparece en segundo plano el general Franco, por supuesto, y creo que la película refleja claramente por qué Franco no elige a Álvarez de Miranda, porque perfectamente se veía que era un jurista que podía tener claras las ideas. Yo destacaría esas dos. Porque claro, la que hace José Luis Sáez de Heredia, que era primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, en el año 64, con motivo de los 25 años de la finalización de la Guerra Civil, Franco, ese hombre que se puso en 1000 cines. Parece que eso no tiene. Eso es una geografía, no es tiene mucha credibilidad. No tiene, exactamente. Y eso que al final Sáez de Heredia tenía también sus resquemores sobre el régimen, pero hizo una geografía más que otra cosa. Bueno, hemos llegado al final. Además, hemos aprendido un montón de cosas, hemos entrado en la historia en profundidad, todavía esto es infinito,
Pero además felices porque es el segundo libro tobarreño del que hablamos en este año. Todavía hay un tercero que traeremos también a nuestros informativos, un libro de poesía de Pascual Laborda, ¿no? Verónica Rubio, de José Peña y Pascual Laborda, que también es un momento feliz para la cultura tobarreña, entiendo. Sí, algo se mueve. Algo se mueve. Y algo pasa bueno, ¿eh? Sí. Tobarra ha tenido siempre mucha tradición, sobre todo en la poesía. Y yo creo que no se pierda la tradición, la de las estudiantinas, poetas como Manolo El Zoril, José Mari Hurtado, Casimiro Bleda, que es un excelente poeta y también dramaturgo. Pues que no se quede ahí, que haya más cosas, y no estoy hablando de mí, pues me parece estupendo. Y yo creo que deberíamos cruzar los dedos para que sea el inicio de una suerte de movimiento intelectual que salga de Tobarra, porque eso además nos vendrá bien a todos siempre. Por lo menos disfrutemos de este momento 22 tras momentos también muy, muy, muy duros. Exactamente. Gracias, muchas gracias, amigo. Mucha suerte, enhorabuena de nuevo por este libro y esperamos ya el próximo. Muchas gracias. Gracias.